Vamos a construir el circuito que consiste en un transmisor FM. Lo vamos a simular en Proteus. Los componentes que vamos a utilizar son dos transistores NPN 2N2222A, que esos van a ser los transistores 1 y 2. Un micrófono, ¿verdad? Una resistencia de 270 ohmios, un cuarto de watt, tres resistencias de 4.7 de un cuarto de watts, 4.7K, que esos van a ser las resistencias 2, 5 y 6, una resistencia de 10K, que va a ser la resistencia de número 3, una resistencia de 100K, que va a ser la resistencia 4, un condensador de 0.001 microfaradios, un condensador de 5.6 picofaradios, dos condensadores electrolíticos de 10 microfaradios, que van a ser el número 3 y número 4, un condensador ajustable de 3 a 18 picofaradios y dos bobinas de 5 vueltas cada una con un núcleo de aire. Vamos a comenzar pues de este lado, de derecha a izquierda. Tenemos acá, pues va a ser nuestro indicador prácticamente, ¿verdad? Y tenemos acá las dos bobinas, L1 y L2. Entonces vamos a simular estas dos bobinas. Esta va a ser L1 y por acá va a estar L2. Vamos a dejarlas hasta acá abajo. Esto vamos a moverlo acá. Vamos a unirlos. Estos están en serie, ¿verdad? Y si podemos ver, la bobina 2 culmina hasta la línea negativa de la batería, entonces, o de la fuente. Entonces vamos a ingresar la fuente por acá. Esta fuente va a ser de 9 voltios. Acá estamos. Ahí estamos. Y entonces unimos por acá y acá. Y ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos una resistencia, la resistencia número 1. Esta resistencia es la de 270 ohms. Entonces vamos a ingresarla por acá, ¿verdad? Ahí está, R1 de 270 ohms. Si podemos ver, esta está en paralelo a la capacitor 1, ¿verdad? Entonces vamos a agregar el capacitor. Este capacitor es de 0.001 microfaradios. Entonces vamos a agregarlo por acá. Este está en paralelo, vamos a dejar acá, vamos a editar sus propiedades y entonces va a ser 0.001 microfaradios. Bueno, estos se conectan ambos hacia el transistor, el primer transistor 2N2222A. Entonces vamos a ingresar nuestro transistor para poder hacer las conexiones. Nuestro transistor está de esta manera, vamos a girar el eje, ¿verdad? Entonces el emisor del transistor se conecta a R1, se conecta al capacitor número 1. Entonces acá podemos ver que el colector de este transistor pues se conecta hacia las líneas o hacia la línea que está entre la bobina 1 y la bobina 2. También podemos observar que debemos de insertar o debemos de agregar el capacitor número. Este capacitor es el de 5.6 picofaradios. Bueno, el capacitor número 2 es del de 5.6 picofaradios y viene del emisor de nuestro transistor 1 y finaliza hasta la línea del capacitor, ¿verdad? De esta manera. Y podemos observar que la resistencia 1 va hacia la línea positiva de nuestra fuente, al igual que el capacitor número 1, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos. Bueno, ahora podemos insertar el capacitor número 5, ¿verdad? Que el capacitor número 5 es el capacitor variable. Entonces este capacitor lo insertamos por acá y
va a tener una variación, vamos a cambiar las propiedades, va a tener una variación entre 3 y 18 picofaradios. Ahí está. Entonces ahí estamos ya formando nuestro pequeño circuito. Observar que hay una resistencia 2 en paralelo al capacitor 1. Esta resistencia 2 es de 4.7K. Entonces vamos acá a conectar la resistencia 2 que viene de la línea positiva y se une a la línea de la base del primer transistor. Asimismo, en serie está la resistencia número 3. Esta resistencia es de 10K. Entonces vamos acá a poner la resistencia número 3 en serie la resistencia 2 y culmina hacia hasta nuestra línea negativa del circuito. Ahora acá en esta línea, en la línea de la base, podemos observar que tenemos un capacitor electrolítico número 3. Este capacitor electrolítico es de 10 microfaradios. Entonces vamos a agregarlo. Está por acá. Insertamos entonces el capacitor electrolítico, que es el capacitor número 3. De esta manera. Acá. Ahí está. Este va a ser de 10 microfaradios. Ahí está. Y este capacitor electrolítico, si podemos observar, está conectado o está en serie, ¿verdad? A la resistencia 4, la resistencia 5 y el transistor número 2. Entonces vamos a agregar el transistor número 2, que es un mismo transistor 2N2222. Y acá podemos ver que debe de conectarse de esta manera, de la línea negativa positiva, ¿verdad? Pasa por el capacitor, sale por el emisor, el colector, y este se conecta hacia el capacitor 3. La resistencia número 5, que es de 4.7K. Entonces vamos a agregar la resistencia número 5. Vamos a modificar el nombre. Este es la resistencia número 5. Entonces ahí estamos, solo modificamos el nombre. Y conectamos nuestra resistencia a la línea negativa. La resistencia es de 100K, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá la resistencia de 100K. De esta manera. Ahí estamos y ahí estamos. Entonces de esa manera cerramos el circuito de la resistencia de 100K. Bueno, entonces acá si podemos observar también tenemos un capacitor electrolítico de 10 microfaradios y este capacitor es el capacitor número 4. Entonces vamos a agregar el capacitor número 4. Si ustedes pueden ver, está en la línea de la base del capacitor, entonces del transistor. Entonces sería de esta manera. Vamos a editar las propiedades y es de 10 microfaradios. Conectamos, ¿verdad? A su vez, si ustedes pueden observar, la línea de este capacitor se mueve hacia la resistencia 6, que está paralela a la resistencia 5, y hacia un micrófono, ¿verdad? Que es el que nos va a permitir obtener la frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la resistencia número 6. Primera resistencia 6 es de 4.7 de igual forma. Entonces vamos a colocarla por acá, que está paralela completamente a la resistencia 5. Entonces, de esta manera, 4.7. Y se cierra acá. Bueno, entonces podemos observar que ahora debemos de conectar el micrófono. El micrófono podemos conectarlo. Este micrófono, vamos a conectar por acá, ¿verdad? Y lo vamos a conectar. Conectamos el micrófono de esta manera. Entonces así culminamos la construcción de nuestro pequeño circuito, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, de esta manera concluimos con nuestro circuito con todo y
Bueno, vamos a explicar el funcionamiento de nuestro circuito, el circuito que acabamos de hacer. Sabemos que acá en Proteus, pues lamentablemente no podemos realizar la simulación completa, ¿verdad? Porque hay algunos componentes pues que no nos lo permiten. Entonces, el funcionamiento de este transmisor FM consiste en que al momento de que nosotros recibamos una señal en el micrófono nos va a servir para transmitir la señal que se recibe, ¿verdad? Entonces, al momento de recibir una señal acá en el micrófono, esta pasa a través del condensador o el capacitor número 4, que es un capacitor de 10 microfaradios. Y esto es amplificada por el transistor, ¿verdad? Acá la señal pasa por el capacitor, luego se mueve hacia el transistor 2N2222A, el transistor número 2, y lo amplifica la señal. Esta señal entonces es entregada o es a través del condensador número 3. Acá, vean, acá hasta el condensador número 3, ¿verdad? Y entonces de esa manera se va a ir trabajando, ¿verdad? Luego la señal se va hacia el oscilador compuesto, ¿verdad? Por estas resistencias, por la resistencia número 1, el condensador o capacitor número 1, el transistor número 1, ¿verdad? Y los condensadores C2 y C5, ¿verdad? Que en esta ocasión el C5 es el capacitor variable de 3 a 18 microfaradios. Entonces acá la señal se oscila, ¿verdad? Se va oscilando, ¿verdad? El condensador C5, que es el condensador variable, ¿verdad? Permite sintonizar el transmisor, ¿verdad? Ahí nos permite sintonizar pues prácticamente la transmisión, o sea, la señal captada, ¿verdad? Por el micrófono, y esto modula la frecuencia, o sea, acá se modifica la frecuencia, ¿verdad? De todo este oscilador, ¿verdad? Y entonces de esa manera, pues nosotros podemos comprender un poco, ¿verdad? Sobre este transmisor FM, ¿verdad? Que nos permite pues realizar una transmisión dentro de un límite rango, o sea, un rango no tan amplio, ¿verdad? Este transmisor pues es ideal para enviar información que pueda ser escuchada en un receptor común de radio, ¿verdad? Esto significa que nosotros podemos eh, dentro que mandar información dentro de unas de frecuencias normales en transmisión FM, ¿verdad? Eh, por la poca cantidad de componentes que utilizamos, ¿verdad? Y su diseño, que la verdad es bastante sencillo, eh, pues a nosotros nos sirve esto como un transmisor portátil, ¿verdad? Su tamaño es muy pequeño y pues podemos llevarnos a cualquier parte de este transmisor, ¿verdad? El alcance de este transmisor depende del voltaje de alimentación, ¿verdad? En esta ocasión utilizamos una batería de 9 voltios. Esto, pues, su alcance es de 100 metros. Ahora, si nosotros queremos utilizar una de 12 voltios, pues su alcance va a ser mayor, de 130 y así sucesivamente. Entonces, esta es la pequeña explicación que se le puede dar a el funcionamiento de este circuito que es el transmisor FM.